terminar con una pregunta. Y no se hagan. No se hagan. Los que no se levantan la mano o no contestan, no es que tienen que levantar la mano, porque los que no contestan van a llevar nota menos. De los que estamos acá, de los pocos que estamos acá, ¿cuántos se consideran cristianos? ¿Cuántos se consideran cristianos? Muy bien. Muy bien. Bueno, ya prácticamente todos levantaron la mano. Pero de los que levantaron la mano, ¿cuántos de ellos, de ustedes o de nosotros, somos discípulos de Jesús? Ahí tenemos una discípula, otra discípula, otro. Muy bien. ¿Es la misma cosa ser cristiano hoy que ser discípulo de Jesús? Rotundamente no. Vamos a ver por qué no. Hermanos, todo discípulo es un cristiano, pero ni todo cristiano es un discípulo. Antiguamente, en el principio de la iglesia, bueno, el principio de la iglesia, la verdad, no existía esa palabra cristiano. Hay una gran diferencia, hermanos, entre ser discípulo de Jesús, entre ser cristiano. Una gran diferencia. Y hoy puso Dios en mi corazón ese tema para abordarlo. Hoy vamos a abordar de una forma general lo que es ser discípulo de Jesús. De una forma esférica. Dios mediante, semana que viene vamos a hablar de lo que es ser, de una forma interna, de lo que es ser discípulo. Son cosas importantísimas, porque si esas cosas no las entendemos, navegamos como el barco sin vela, conforme el viento que nos lleva, vamos. Ahora, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano, según el diccionario, es el que profesa el cristianismo. Es decir, alguien que cree que Jesús existió conscientemente o inconscientemente, con conocimiento o por herencia religiosa, con experiencia propia o como prosélito. En otras palabras, decir ser cristiano puede ser que no se define nada. Por eso, todo cristiano cuando se encuentra con alguien y le dice yo soy cristiano, lo primero que tiene que decirle, ¿qué piensas? ¿Qué está queriendo decir con la palabra cristiano? ¿Qué está queriendo decir? Actualmente, hermano, el término cristiano se utiliza para distinguir el cristianismo de otras religiones. O sea, hay una estadística, bueno, cristianismo hay tanto, islamismo hay tanto, hindús hay tanto, para distinguir los católicos, los ortodoxos, los coptos, los anglicanos, los protestantes, los pentecostales, los neopentecostales y montones de otros se identifican como cristianos. Todos se consideran cristianos. Ahora nos damos cuenta que en Antioquía, pasando unos cuanto tiempo desde cuando inició la iglesia, recuerden que la iglesia inició en Jerusalén, fue extendiendo hasta Judea, hasta Samaria, vino la persecución, y eso nosotros lo leemos en 2 o 3 páginas. Pero en la realidad nos llevó 2 o 3 días, llevó un tiempito. Y en Hechos capítulo 11, es en Antioquía, fuera de la región de lo que hoy es parte de Turquía, donde los discípulos por primera vez fueron llamados cristianos. Por primera vez. Y no es que ellos pusieron el nombre somos cristianos, sino los gentiles, los judíos, la gente ajena a la vida de Cristo, los llamaron de cristianos. Y era una palabra peyorativa.
No era un elogio. Era una palabra peyorativa, era un desprecio, era una burla. Decir cristianos, y estos son de aquel que se dice Cristo, que murió, y ese que se dio su vida, etc. Esos pequeños mesías, esos pequeños ungidos. Fue un desprecio. Entonces tengamos en cuenta, hermano, que unos cuantos años después de Pentecostés se usa la palabra cristiano. No fue una palabra de elogio, no fue una palabra de llenar el pecho, soy cristiano. No fue esto. Era un desprecio, ¿para quién? Para los verdaderos discípulos de Jesús. A los verdaderos discípulos de Jesús, la ofenda, la burla, era llamarlos cristianos. Entonces hoy, hermano, hoy es diferente. Hoy es totalmente diferente. Hoy, por ejemplo, en una estadística que yo hice, y que está en TU Google, que cualquiera puede entrar y buscar, en Estados Unidos, en Brasil y en México, el 80%, el 87% de la población se considera cristiana. El 87% de la población se considera cristiana. En Brasil y en México, los umbandistas, los espiritistas, los que creen en la reencarnación, las confesiones de muchos indígenas, en sus mayorías se consideran cristianos romanos. Las miles de sectas neopentecostales, voy a abrir un paréntesis, hay una gran diferencia entre pentecostal y neopentecostal. No voy a demorar mucho. Los pentecostales, hermanos, creen como nosotros, son nuestros hermanos en la fe, solo que en algunas cosas secundarias creen diferente que nosotros, pero en los principios básicos de la vida cristiana son nuestros hermanos en la fe. Nada que ver con la neopentecostal, entienda. La neopentecostal, por ejemplo, un Pare de Sufrir es un neopentecostal. La Iglesia de la Gracia la Iglesia de la Gracia, depende de qué, porque hoy hay tanta Iglesia de la Gracia aquí. Entonces hay muchas, toda esa de la emocionalismo, sensacionalismo, todo esto del pactar, de la prosperidad, todas esas olas nuevas que todos los días aparecen, hermano, eso no tiene nada que ver con los pentecostales. Los pentecostales son, qué decir, no voy a entrar en esto porque no es el tema, solo que neopentecostal no tiene nada que ver con pentecostal. ¿Entienden esto? Entonces, hermano, hay miles que se conservan. Los neopentecostales son los que están todos los días produciéndose. Todos los días. ¿Por qué? Porque es una visión totalmente distorsionada del cristianismo. Es para que tú lo entiendas. Es una forma muy humanista, voltada para la religión para sacar provecho. Ese es un resumen así rápido para que tú lo entiendas. Nada que ver con los pentecostales. La pregunta es, ¿son todos discípulos de Jesús? La respuesta no. La respuesta no. Ahora, sin embargo, hermanos, estos creen en Jesús y se denominan cristianos. Anda y llama a todos, pregunta, anda de mañana y pregunta a todos. Dice, sí, soy cristiano. Y bueno, pero no solo, en todas, estoy me refiriendo en todas las iglesias. Vaya y va a encontrar que todos te dicen, yo soy cristiano. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? El problema, mi hermano, es que solo el creer mentalmente o hereditariamente en la existencia de Jesús no hace que una persona sea discípulo de Jesús. Mucho menos lo puede salvar de la condenación eterna. Solo el hecho de creer que Jesús existió. Entonces el texto que voy a leer son unos versículos y voy a basarme en este pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 18, del 18 al 22.
Son 5 versículos. Dice, caminando junto al mar de Galilea, de Galilea, estamos hablando de Jesús. Jesús vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, echaban las redes por la borda, ya que eran pescadores. Y Jesús dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Al avanzar, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Estaban en un bote con su padre, Zebedeo, preparando sus redes. Jesús los llamó, y ellos, dejando inmediatamente la barca y su padre, lo siguieron. Entonces, hermanos, creer solamente que Jesús existió humanamente, solo un soberbio a la potencia 10 o ignorante a la potencia 10 puede afirmar esa realidad, porque hoy históricamente se comprueba históricamente. No yo, no los cristianos, los propios agnósticos, los propios ateos honestos, ¿no? Honestos, los propios ateos honestos, y uno de ellos es muy conocido y admirado por algunos, se llama Herman. Él mismo dice claramente que no cree en Jesús, pero no se puede negar históricamente la existencia, la resurrección de Jesús. Entonces, creer solo en esto no nos hace discípulos de Jesús. No nos hace discípulos de Jesús. No nos hace hijos de Dios. No nos salva de la condenación eterna. Por eso Santiago 2:19 dice, ¿crees que hay un Dios? ¿Crees que hay un Dios? Y yo les aconsejo a que miren o busquen, hermano, no hay 300 años que el ateísmo empezó. De 300 años para atrás los hombres en algo creían, sabían que existía. El ateísmo es algo muy moderno. Pero Santiago dice, ¿cree que hay un Dios? Así es bien, también los demonios creen. Y alguien dijo que en el infierno es el único lugar que no existe ateísmo. En el infierno, porque allá todo el mundo tiene certeza que Dios existe. Ni todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 7:21. Ni todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, ser cristiano no es lo mismo de ser discípulo. Ahora tenemos en Hechos capítulo 8, versículo 9. En ese capítulo 8, ustedes sí se concentran, después va al grupo ese video. Tenemos la historia de un Simón, el mago. Ese Simón, cuando Felipe fue a Samaria a predicar el evangelio, vio las maravillas de Dios. Claramente dice el pasaje de Hechos, creyó también Simón. Lo consideraban como un don de Dios a Simón. Le consideraban. Creyó de Simón, se bautizó y andaba con Felipe. Entonces, hermano, acá tenemos un buen ejemplo. ¿Cómo se llamaba Simón hoy? Si Simón hoy estuviese con nosotros, ¿cómo lo llamaremos? Brother, hermano, hermanito, paz, Dios te bendiga. Ahora la pregunta es, ¿Simón fue un discípulo de Jesús? No. ¿Y cómo sé que no fue discípulo de Jesús? Por las palabras del apóstol Pedro. En el capítulo 8, versículo 20 de Hechos. Él quiso comprar el don de Dios. Y él no entendió nada. Se bautizó como un montón de gente que se bautiza por emoción o porque se siente bien. O porque está impulsionado, bautízate porque tienes que bautizar. Porque si no te bautizas, y dale, porque ese año tenemos una meta de bautizar 25 personas.
se bautizó Simón. Y lo llamaron cristiano, estaba ahí en medio de la iglesia. Cuando llegó Pedro y Juan, quiso comprar el don de Dios. Y a veces consideramos, hermanos, las prédicas duras. El que considera las prédicas duras, escuche la suavidad de Pedro. Escuche la suavidad de Pedro, que Pedro le dijo, cuando él quiso comprar el poder de Dios, escuche lo que Pedro dijo: Simoncito querido, vamos a comer un asadito en casa, yo te explico bien, no es bien así, Simoncito, no te ofendas, yo quiero que tú estés bien, no me falte a las reuniones. Fue así que le dijo Pedro. Escuche, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. El grosero Pedro. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Escuche que le dice: no tienes tu parte ni suerte en ese asunto. ¿De qué asunto? De la vida con Dios, de ser discípulo legítimo de Jesús. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Después sigue, léelo en su casa. Simón quiso ser cristiano, pero no quiso ser discípulo. Y eso, hermano, lo que más tenemos hoy en nuestras iglesias, lamentablemente. En su mente le gustó el cristianismo. Para él el cristianismo era atractivo a sus emociones. Lo veía beneficioso. Por eso quiso comprarlo como cualquiera. ¡Wow! Es el negocio. Y hoy es así. Y digo, no solo los neopentecostales. Montones de que lo que dicen cristianos evangélicos, hermano, están en esa ola. El evangelio da ganancia porque le saca la lana a la oveja, entonces dele. Por eso hoy tenemos muchos discípulos de Simón, no de Jesús. Tenemos otro ejemplo en las Escrituras, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6, después de la multiplicación del pan. Multitudes iban atrás de Jesús. Estaba en el desierto, Jesús tuvo compasión de la multitud. Se dice que había 5,000 hombres, prácticamente como 8 o 9,000 personas, contando las mujeres y los niños. Jesús multiplicó el pan, Jesús multiplicó los peces, comieron, se saciaron, vieron los milagros, vieron las maravillas de Jesús. Y dice el texto en el capítulo 6, versículo 22, estoy cortando para no demorar. El día siguiente a esa multiplicación del pan y de los peces, de los milagros, la gente que estaba del otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otra barca había arribado de Tiberías junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracia al Señor. Cuando vio, pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y uno dice: qué maravilloso, están buscando a Jesús. Qué precioso. Qué precioso. En el versículo 25, llaman a Jesús de Rabí, maestro, cortando. En el 26 observamos que Jesús no les dijo: ay, qué linda multitud, gloria a Dios, qué gran número que tenemos hoy. Jesús les dijo en el versículo 26, de cierto os digo, ¿me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Más adelante, hermano, Jesús empieza a hablar más fuerte. Su discurso comienza a tomar un tono más profundo. Sus palabras comienzan a ir más comprometedoras con el corazón de los hombres.
Y dice el texto, para resumir, que muchos de sus discípulos, de esa multitud que estaba alrededor de Jesús, se escandalizaron y decían que duras son estas palabras. Duras son estas promesas. No tienen promesas, no tienen bendiciones, no me deja ir contento, lleno de paz. Me voy de la reunión y toda mi carne se tiembla. Duras son esas palabras. Hermano, esta realidad está en aumento en nuestros medios. Muchos que se dicen cristianos solo quieren oír lindas palabras, promesas, bendiciones, profecías. Ese día uno, hermano de Brasil hace 1000 años, me dijo: hermano, te profetizo que Dios te bendiga. Y me hizo tantas promesas y no sé qué. Tantas cosas me profetizó. Y yo no le escribí, simplemente le dije gracias, porque a veces uno sinceramente se cansa. Iba a decirle, en otro tiempo iba a decirle anátema. Porque no sabe de mi vida. Entonces, no sé cómo consiguió mi número y me mandó tantas bendiciones y no sé qué. Entonces, este es el cristianismo, hermano, cuando está ausente del espíritu de vida, de discípulo que conoce y que sigue a Jesús. Entonces, hermano, tenemos hoy mucha superficialidad en medio del cristianismo. Tenemos personas que rápidamente se enojan, se chiflan. Una palabra que no le gustó, ya se enojó, ya se chifló. Dejan de venir a la reunión, comienzan a criticar, comienzan a murmurar. Y muy probable, hermano, cuando el corazón es así, esa persona nunca fue discípulo de Jesús. Es muy probable que podemos cometer error, podemos. Que podemos enojarnos con algo, podemos. Pero que vivir una vida así es muy probable que esa persona nunca fue discípulo de Jesús. Nunca conoció el discípulo de Jesús. En el versículo 66, 67, Jesús refina más su discurso. Defina más su discurso. Empieza a decir que no come mi carne, que no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, porque mi carne es comida, mi sangre es bebida. Y wow, judío escuchando esto, sangre, judío no, sangre no. Y a partir de ese momento dice exactamente el versículo: muchos de sus discípulos se volvieron y dejaron de seguirlo. Muchos de sus discípulos. Entonces Jesús miró para los 12, y entre ellos estaba Judas, y le dijo: ¿no queréis ir ustedes también? Y ahí tenemos la preciosa palabra de Pedro. Dijo: ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tenés palabra de vida eterna. Y por supuesto, Pedro tenía a dónde ir. Y Juan y Santiago tenían a dónde ir. Lo que no tenía a dónde ir es Judas, porque ahí tenía la ganancia. Ahí tenía el provecho, tenía la bolsa. No me haga eso. Si termina mi negocio, entro en bancarrota. No me haga eso. No tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. En la cabeza de Judas era totalmente diferente lo que no tengo a dónde ir en la cabeza de los 11. Y eso pasa muchas veces en nuestras reuniones, a donde muchos están enfocados en: Señor, transfórmame. Muchos también están pensando en su bienestar egoísta, egocéntrico, para sacar su provecho propio. Entonces, hermanos, necesitamos entender: cualquiera puede decir yo soy cristiano, pero no cualquiera puede decir yo soy discípulo de Jesús. Ahora, ¿qué es ser discípulo? La definición que da el diccionario de la palabra discípulo, que es decir, una persona que recibe instrucción, uno que escucha a su maestro, sigue a su maestro, aprende de su maestro, por supuesto, obedece a su maestro y hace exactamente lo que su maestro hace. Eso es lo que dice el diccionario bíblico sobre la palabra discípulo. En el griego viene la palabra aprendiz, seguidor o imitador del maestro.
Ahora, el discípulo, hermano, no solo aprende de Jesús, también sigue a Jesús y a sus enseñanzas. Sigue a Jesús sus enseñanzas. El texto que leímos como base, así como en otros textos, Jesús deja muy claro, y eso es lo que vamos a abordar, las características genéricas de su discípulo. Por eso dijo, presta atención, hoy vamos a hablar de las características genéricas, no internas, sino genéricas. La semana que viene vamos a hablar de las características internas del discípulo de él. Y lo que marca la diferencia de ser discípulo, de ser cristiano. Ahora vemos algunas características de un discípulo. Miren, hoy dije vamos a terminar más temprano. Entonces ayúdenme. No hablen, solo escuchen. Hermano, primera característica en base al texto que leímos. Primera característica, ser discípulo de Jesús es ser un trabajador. Es ser un trabajador. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban, versículo 18, estaban echando sus redes por la borda. Estaban trabajando. Ahora, el texto dice que Jesús llamó a Pedro, a Andrés, que estaban trabajando, Santiago y Juan. También llamó a Mateo, que estaba trabajando. Es decir, a todos los que Jesús llamó, prácticamente estaban trabajando. Ahora la pregunta, ¿por qué Jesús solo llama a trabajar a gente que está trabajando para ser sus discípulos? ¿Alguien puede contestarme? ¿Por qué Jesús llama a gente que está trabajando para ser sus discípulos? Bueno, ustedes van a fallar, yo no quiero demorar. Hermano, porque la obra de Dios es para quien quiere trabajar. ¿Entienden? La obra de Dios es para quien quiere trabajar. Es decir, el que no quiere trabajar en sí, para sí, ¿cómo puede trabajar para el Señor? Por eso Jesús llamó gente que trabaja. Y usó el mismo término. Vení en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos eran pescadores. Es decir, no, el cristianismo no es hobby. El cristianismo no es vacaciones. No es un club. El cristianismo, ser discípulo de Jesús es comprometerse con Cristo y con su obra. Es ser discípulo de Jesús. La vida de un discípulo es un trabajo constante. Como trabajo de cualquiera, tenés 6 días, 8 horas al día. Discípulo de Jesús no tiene días, no tiene horas, no tiene meses. Está llamado para los 365 días del año para ser discípulo de Jesús. Discípulo quieto, indiferente a su maestro, es sinónimo de decadencia espiritual y de muerte. Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Meditamos en esto. En Miqueas 2:10, pequeño profeta, pequeño no porque es pequeño, sino porque por los libros que eran más chicos. 2:10 dice así, nos dice que levantaos, porque no es acá vuestro descanso. Levantaos, no es acá nuestro descanso. Cuando entendamos lo que Pablo decía en Colosenses 3, hermanos, si tú resucitaste con Cristo, si eres discípulo, busca las cosas que están de arriba, a donde Cristo está sentado. Pone la mira en las cosas de allá, no de acá. Si tú eres discípulo de Jesús, piensa en lo que Pablo dijo, hermano, no miramos lo temporal, sino lo eterno, porque lo temporal es pasajero, lo eterno es para siempre. Y un discípulo de Jesús se levanta a trabajar porque sabe
que el Padre y el Hijo hasta el día de hoy están trabajando. Y si yo soy discípulo de Él, debo seguir trabajando. Debo entender que soy llamado para trabajar. Segunda característica, versículo 19. Segunda característica, versículo 19. La marca de un discípulo es ser espontáneo. Ser espontáneo. Síganme. Jesús les dijo, ven atrás de mí. Jesús caminando, dice, síganme. Jesús no los obligó a ser sus discípulos. Como muchas veces hacemos como cristianos, no, pero acepta a Jesús y le mostramos, le decoramos y todo te va bien, y si estás enfermo vas a sanar, no tenés plata te vas a tener, todo te va a ir bien. Y hermano, escuche, no presentes así Jesús porque eso es una herejía, un error. Jesús vino a salvar los pecadores. No existe una base bíblica de ofrecer Jesús más beneficios. Ahora, si Jesús quiere bendecirte, es extra. Jesús vino a salvar pecadores, muertos en sus pecados, y hacerlos parte de los hijos de Dios, dándoles su propia vida por el poder de su Espíritu. Encuentre respuesta, refútame con el Nuevo Testamento. Refútame con el Nuevo Testamento. No podrás. Esas son olas humanas, porque el humanismo ha tomado cuenta del mundo y ha infiltrado y tomado cuenta de muchos lugares de la iglesia. Por eso muchos vienen, muchos son cristianos. Pero seguramente, hermano, muy pocos son los discípulos de Jesús. Estoy hablando de la multitud que se dice cristianos. Un remanente, realmente es discípulo, palpita, ama, busca, entrega y se niega a sí mismo. Y es espontáneo. Jesús no los obligó a ser sus discípulos. Jesús les dijo, síganme. Una invitación. Síganme. Jesús no obliga a nadie a ser su discípulo. No obliga. Por eso nosotros acá no tenemos miel, ni caramelos, ni chupetones. No adosamos la relación de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuanto más rudos nos tornamos en la verdad, menos lobos y falsos cristianos tendremos. Es la única forma de asegurar un rebaño pequeño, sano, predicar la verdad como ella es. Porque el discípulo, aunque es lastimado, entiende plenamente, yo hago la llaga y yo la sano. Dios no lastima, Dios no ofende. Dios toca en nuestro Adán para matar a Adán, para que por medio de Adán resurge Cristo en los verdaderos. La religión masajea a Adán, ve lo que necesita Adán. En iglesias hoy hay un papel. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué canción te gusta? ¿Te gusta la prédica? Es una encuesta. ¿Por qué? Porque no queremos perder ninguno. Perdiendo alguno, la obra ya va a demorar mucho para construir. El sueldo del pastor va a bajar. Y así, hermano, tenemos montones y montones de chivos en medio de las ovejas. Vestida de lana, por supuesto, con el nombre cristiano. Entonces, hermano, Jesús no obliga a nadie. Y tenemos un ejemplo maravilloso en la Biblia del joven rico, que está en Marcos capítulo 10, a partir del 17. Ese muchacho reconoció a Jesús como maestro, vino hasta él, se hincó delante de él, lo llamó buen maestro. Pero cuando Jesús le dijo el costo de ser discípulo, y le dijo, guarda los mandamientos, porque justo Jesús le dijo los mandamientos que sabe que él le guarda.
Y dijo, Señor, todo esto lo guardo. Ah, qué bueno. Ahora, ¿quieres ser mi discípulo? Bueno, va a vender todo lo que tenés, da a los pobres, y viene en pos de mí, y tendrá un tesoro en el cielo. ¿Y qué pasó con ese muchacho? Ahí se desinfló. Se dio vuelta, se fue triste, no quiso seguir a Jesús. Lo más lindo en ese pasaje es que la Biblia dice que el Señor lo amó. El Señor lo amó. Ahora, ese muchacho se dio vuelta y se fue. ¿Qué le dice Jesús? Fue atrás de él y dice, no, vení, entendiste mal lo que estoy diciendo. Vení, muchacho, no es así. ¿Fue eso lo que Jesús le dijo? Nada. ¿Corrió atrás de él Jesús? No. ¿Le suavizó el mensaje? No. ¿Le dijo, tú malentendiste? No. Lo dejó ir. Jesús no intentó suavizar su mensaje del costo de ser sus discípulos. Solo le dijo que le costaría todo lo que él amaba y ocupaba el primer lugar en su corazón para ser su discípulo. Y ese hombre no estaba dispuesto de sacar esto de su corazón y poner a Cristo primero. Es lo que hace un discípulo de Jesús. Tercera característica, corto, porque si no. Tercera característica, versículo 20, estar disponible. Inmediatamente, ¿qué hicieron? Pedro, Andrés, Juan y Santiago, Mateo, el publicano, ¿qué hicieron? Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Disponible. Para ser discípulo, una persona debe estar disponible a Jesús. Ser disponible a Jesús. Los discípulos no dijeron, Jesús nos gustaría, mas estamos poco ocupados. No le dijeron, pero, sí, vamos, pero. Piense en los pero que hacemos para servir a Jesús. Piense en los pero. Wow, hace 30 años, hermanos, les cuento los pero. Los pero. No le dijeron esto, estaban disponibles. No le dijeron, Señor, en el tiempo de libre que tenemos libre, te serviremos, te seguiremos. No. Un discípulo está disponible para su Señor, para orar, para crecer, para congregar, para servir en su obra, el tiempo que el Señor dispone. Dispone. Los llamados cristianos, hermanos, encuentran tiempo para todo. Los llamados cristianos encuentran tiempo para todo. Arreglan su tiempo para todo lo que les interesa. Menos para vivir una vida como discípulo. Por eso, hermano, el infierno está lleno de llamados cristianos, pero no hay un discípulo de Jesús en el infierno. No hay. ¿Por qué? Porque ahí está la diferencia. Jesús, hermano, debe hacer diferencia en nuestras vidas. Para que tú comprendas lo que es Jesús, leía la vida del Gadareno y piénsala espiritualmente que tu vida y mi vida era igual a él. No físicamente, sino espiritualmente. Estábamos en la misma condición del Gadareno. Un día vamos a hablar sobre él. Y veía la diferencia que hubo cuando Jesús fue parte de su vida. Veía la diferencia. Y esa diferencia tiene que ser la diferencia en los discípulos de Jesús. Caso contrario, una religión más. Muchos quieren ser discípulos, pero nunca están disponibles. Nunca están disponibles. Siempre hay una excusa. Me llama la atención y lo digo abiertamente. Me llama la atención cuando hacíamos la confraternización, cuando hacíamos los asados. Todos estaban dispuestos, prontos para venir. Por supuesto, algunos porque son discípulos no venían porque no podían venir o no querían venir. No estoy generalizando, pero había unos que pasaban meses sin verlos y había asados
apúntanme, y 2 más agregados. Estos son los cristianos modernos. Para comer, para beber, para beneficios. Acá estoy disponible. Acá estoy. Para servir. Ay, no puedo. Creo que mañana voy a tener fiebre y no voy a poder ir. Creo que el jueves, el miércoles voy a tener dolor de cabeza. Y en mi casa está lindo, calientita la estufa y el aire, entonces ir a la reunión, no. Jesús igual está en mi casa. Sí, Jesús está en tu casa. Sí, dígalo a Jesús. Muchos quieren ser discípulos, pero nunca están disponibles para Jesús, para la obra de Jesús. Hermano, toda idea mística de Jesús que no se materializa en la realidad de la vida de Jesús en la iglesia, es una fantasía. Es una fantasía, es un virus adámico que no tiene vacuna. ¿Me entienden? ¿O hablo español? Bueno, toda la excusa que hacemos, porque mucha gente dice, ay, pero yo tengo Jesús en casa. Jesús en casa solo no te sirve. Jesús en casa te sirve en Arabia Saudita que no tenés a dónde ir. Pero si Jesús está en tu casa, Jesús debe impulsarte de ser parte de su cuerpo, de vivir como parte de su iglesia y de servirlo en medio del cuerpo. En Lucas capítulo 14, del 15 al 24, la parábola de la cena, vemos un típico. Lo que hoy en abundancia mandó a invitar a la cena. ¿Y qué pasó con qué respuesta le trajeron al dueño de la fiesta? ¿Qué respuesta? Solamente disculpas. Uno decía, no, ay, yo me casé, no puedo ir. Otro decía, no, pero yo compré un buey, tengo que probarlos de noche. Tengo que probarlos. Y excusas. Léala y haga esas mismas excusas. Un discípulo no pone excusas, hermano. No pone excusas. Hay personas que son expertas en hacer excusas y no se dan cuenta que sus excusas reflejan su decadencia espiritual. Eso es la realidad. Y lo más triste es la decadencia espiritual, que la persona a veces cree que no, yo estoy bárbaro con Jesús. Estoy bárbaro con Jesús. Estoy maravilloso con Jesús. Pero ¿cuál Jesús? El Jesús que se formó. El Jesús el que estoy formando en mi casa, a mi manera, como yo quiero, como a mí me gusta. Y este Jesús está lleno, hermanos. Cuarta característica, corto. Cuarta característica, versículo 21 al 22. La cuarta característica de un discípulo, Jesús es la prioridad. Jesús es la prioridad. Inmediatamente dejaron la barca y su padre. Inmediatamente dejaron la barca y su padre y lo siguieron. Inmediatamente. Santiago y Juan no le dijeron a Jesús, oh Jesús, ¿y mi papá? No le dijeron esto. Mira, estamos hablando en una época donde servir al Padre era por Dios ordenado. Es decir, una persona, principalmente el primogénito, tenía la obligación de cuidar a su padre y su madre. Era por Dios. Pusieron a Jesús en primer lugar frente a su negocio, frente a su padre, frente a su familia. Y eso está en la consonancia de la palabra de Jesús en Mateo 10. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Son palabras de Jesús. Entonces, hermano, muchos quieren ser discípulos de Jesús. Pero antes de Jesús está la familia, está el trabajo, está la comodidad. En ese frío, por ejemplo, está estar calientito. Después, cuando le da la gana, cuando
les sobra tiempo, cuando están aburridos en casa, bueno, vamos a servir a Jesús. Hermano, esto no tiene nada que ver con los discípulos de Jesús. Tenemos hermanos, mira, así como 2 años que estamos construyendo allá, tenemos hermanos quizás fueron 1 o 2 veces. Ni siquiera, no pueden, ni siquiera para un vaso de agua. ¿Cómo puede esa persona decir yo sirvo a Jesús? No puede cargar, no puede, voy, porque aquí la obra no es de Fares, tampoco es de los Herreros, tampoco es de los Morad, tampoco de Cecilia o de alguno, de nadie. Es obra de la iglesia. Esa obra es de la iglesia, no es mía. Yo mañana me voy, esa obra sigue, no es mía. No va a llevar mi nombre. Entonces, si soy discípulo de Jesús, tengo que mirar la bendición que Jesús está nos dando y qué puedo ser útil. ¿Qué puedo ser útil? Se juntan. Bueno, no puedo cargar, no puedo hacer fuerza. ¿Puedo servir un vaso de agua? ¿Puedo servir un vaso de agua? Y abro paréntesis, yo sé que hay personas que no pueden porque muchas veces la salud no le ayuda. No estoy generalizando, pero hay personas llenas de salud, hermano, y nada. Son capaces de hacer lo que sea para ellos, pero esto no, que hagan los otros. Un discípulo de Jesús no piensa eso. Un discípulo de Jesús no piensa eso. Un discípulo de Jesús dice, en algo puedo hacer, algo puedo hacer, algo quiero ser parte, porque esa obra es mía. Soy parte de esa obra. Y eso, hermano, es la parte de cómo pensar. Por eso Jesús añade en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Puede ser cristiano, lo que no puede ser mi discípulo. El que ama al padre, a la madre, al hijo, a la hija más de a mí, no es mi discípulo. Jesús, hermano, tiene que ser la prioridad de nuestras vidas como discípulos de Él. Tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. En Mateo 8, 21, 22, miren solo la preciosidad de la palabra. Otro discípulo le dijo, ¿verdad que acá debían tener puesto otro cristiano? Pero como no había cristiano en aquella época, pusieron otro discípulo. Dijeron, otro discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre. Piensen, hermano, al grado que Jesús hace una implicación de lo que es ser discípulo de Jesús. Dijo, mira, déjame ir a sepultar a mi padre. ¿Qué le dijo Jesús? Sí, lleva mis pésames. Así le dijo Jesús. ¿Qué le dijo Jesús, hermanos? Deja a los muertos sepultar sus muertos y tú ven y sígame. ¿Por qué le dijo eso Jesús? ¿Por qué le dijo eso Jesús? Es bueno pensar porque Jesús, hermano, no está contra esto. Todos esos pasajes y montones de otros pasajes es lo que Jesús te hacemos entender que Él es la prioridad y tenemos que darle toda nuestra disponibilidad. Porque el discípulo de Jesús ya no vive más para sí, como Pablo dijo en 1 Corintios, sino por aquel por quien Él murió. Pablo mismo lo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un discípulo ya tiene Cristo viviendo adentro. ¿Adentro para qué? Para seguir a Adán. Para seguir las vivencias de Adán. El engaño de Adán. La naturaleza de Adán. Las excusas de Adán. No, Jesús vive en mí para transformar mi mente, transformar mi carácter, transformar mi forma de ver y pensar y entender que yo ya no decido, sino Él que decide en mí.
Ese es el costo de servir a Jesús, de ser discípulo de Jesús, y bendito costo. La pregunta, ¿Jesús cambió? ¿Jesús cambió, hermanos? En el 2021 Jesús se actualizó. Jesús es el mismo. Hebreos, ayer, hoy y por siempre. El precio que Jesús dijo para un discípulo hace 2000 años es el mismo valor y precio de hoy. No nos engañemos. La familia es preciosa y es pecado descuidar la familia. El matrimonio es precioso y es pecado descuidar el matrimonio. El trabajo es sagrado y es mal descuidar el trabajo. Pero todas estas cosas no pueden tomar el lugar de Jesús. No pueden. No pueden. La quinta característica, la última, estar dispuesto a pagar el precio. Estar dispuesto a pagar el precio. Mateo 9:9, él le dijo, sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y acá está hablando de quién? De Mateo, de Leví, que es el mismo nombre. De Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, que era contratado por los romanos. Y esos publicanos, que les decían publicanos, hermano, era la gente que más plata ganaba en aquella época. Porque cobraban el impuesto, pero no era como hoy, factura, e-factura, no. Es tanto y tenés que pagar. No había discusión con un publicano. Entonces tenían una vida material abundantes. Y Jesús le dijo, sígame. Se levantó inmediatamente y lo siguió. Lo más lindo en la historia de Mateo, que más adelante después vemos que Mateo también todavía lo recibe en su casa, haciéndole una cena. No voy a entrar en esto. Entonces, hermano, Mateo largó todo. Mateo largó todo. ¿Tú crees que es fácil? No es fácil. No es fácil. ¿Tú crees que nuestros hermanos en China, en el Oriente Medio, es fácil? No. El precio del discípulo sigue igual. Acá en Occidente, nosotros suavizamos, nosotros le pusimos maquillaje a la vida cristiana y la facilitamos. Nosotros, ¿pero por qué? Porque nosotros no queremos pagar el precio. Nosotros no queremos identificarse con Cristo. Identificate con Cristo realmente en tu hogar y vas a ver un montón de cosas va a cambiar. Identificaste realmente con Cristo como discípulo en tu trabajo y vas a ver que va a haber un cambio radical. Identificate. Haga un propósito en tu vida. Y esa semana, en mi trabajo, voy a hablar con una persona de Jesús. Y vas a te dar cuenta. Vas a te dar cuenta lo que es seguir a Jesús. Haga una. En tu hogar, identificate con Jesús. Vos poner las pautas de Jesús. Vos poner las órdenes de Jesús. Vos vivir como si Jesús realmente está. Y Él está, la verdad. Lo que pasa es que nosotros en casa lo miramos cuando queremos. Pero Él está. Ahora y Jesús está. Jesús sabe lo que estás pensando, en qué tu mente, a dónde tu mente está yendo. Jesús sabe, si tú estás enfocado, Dios, háblame, Dios, ayúdame a guardar este mensaje. O estás pensando, ¿qué voy a comer, qué voy a cenar, qué voy a hacer, qué esto, qué aquello, qué aquello? Jesús sabe, Jesús está. Lo que no está consciente de Jesús es la persona, no Jesús, pero Jesús está. Pero Jesús no le dijo a Mateo, ven a ser mi discípulo y te pagaré mejor. No, Mateo no dijo, a ver, ¿voy a ganar más con Jesús o con publicano? No, largó todo. Sabía que si quería aceptar la invitación de Jesús tendría que renunciar todo. Su sueldo, su comodidad, su profesión, su disponibilidad en medio del pueblo que puede hacer lo que le da la gana. Se dio cuenta y largó todo. Jesús no le garantizó nada a Mateo. ¿Alguna promesa Jesús le hizo a Mateo? Ninguna promesa de lo que nosotros hacemos. Y por eso los aconsejo, hermano, no hables de Jesús con promesas. La única promesa que Jesús hace, perdonar tus pecados y hacerte hijo de Dios y escribir tu nombre en el libro de la vida. La única promesa.
Y un discípulo de Jesús no está autorizado de hacer ninguna otra promesa. Por supuesto, encontrás a alguien afligido, enfermo, no le hable que Jesús va a sanarlo. Hablarle primero de sus pecados. Hablarle primero que Jesús tiene que perdonarlo. Y después decirle, sí, podemos orar por ti. Sí, podemos orar por ti. Lo que pasa es que la iglesia ha sido últimamente, la gente va a la iglesia. ¿Por qué fuiste a la iglesia? La verdad, estaba sin trabajo y estaba, mi vecino me visitó para ir a la iglesia. Y uno habla con ellos, no saben nada, no entienden nada, no comprendieron. La única cosa que entendieron, y mucha gente, hermanos, tiene ese temor. Gracias a Dios, a partir de que fui con Jesús, gracias a Dios no perdí el trabajo. ¿Y qué es Jesús para ti? No sé. ¿Y qué pasó contigo cuando fue? Nada. Como que Jesús, como que estoy en la iglesia por el trabajo. Como que si los ateos no tienen trabajo. Y eso no es el cristianismo, hermano de Jesús. Eso no es el discípulo de Jesús. Y nosotros vamos a prestar cuenta qué evangelio presentamos a las personas. Nosotros vamos a dar cuenta. Por supuesto, la gente puede venir con montones de situaciones, pero preséntale primero la salvación, el perdón de sus pecados, antes de cualquier cosa, porque lo más importante en la vida del ser humano es ser perdonado, regenerado y su nombre en el libro de la vida. Jesús no le garantizó nada. El joven rico no quiso pagar el precio de seguir a Jesús, y Jesús mismo le dijo, el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. En el versículo 33, Jesús mismo dijo, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulos. Y hermano, voy a hacer una conclusión acá. En Juan 12:25, Jesús mismo dijo, el que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, hermanos, solo cuando pasemos de ser cristiano a ser discípulos, estaremos realmente en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahí entonces experimentamos la verdadera libertad y la verdadera e inefable riqueza que viene de lo alto. Entonces experimentamos esto. Cuando morramos realmente, y estoy hablando en lo físico, cuando morramos realmente, cuando entregamos a Jesús realmente entendemos lo que es la libertad. Realmente entendemos lo que es la riqueza. Y después todo lo que viene, hermanos, se torna, como dicen en la común y corriente, es chapa. Así se dice. Se torna chapa. Se torna un regalo extra. Hay una promesa de que solo un discípulo puede vivirla, dicha por la boca de Jesús, Marcos 10, 29, 31. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay quien ha dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, campos, por amor a mí, y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Ya en ese tiempo, y eso Jesús, no mentalice en tu cabeza materialismo. No, eso Jesús está hablando todo en términos espiritual. Ya en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, niños, campos, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna. Son palabras de Jesús. Por eso Jesús, hermano, mandó a sus discípulos a hacer, ¿qué? A ser discípulos. No dijo, mira, junta gente que se llame cristiano y amontonarlos en un mismo lugar. Ir a ser discípulos. A ser discípulos es enseñar que Dios es primero. Dios nos hizo para su gloria y debemos en nuestra vida glorificarlo en nuestra forma de vivir. En esto glorificamos a Dios. No, escuche, no glorificamos a Dios con nuestro canto. No glorificas a Dios con tu canto si tu vida no glorifica a Dios. Entiéndalo. Si no glorifica a Dios en tu vida,
tus labios menos glorifican a Dios. Reconozcamos, hermano, que Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Nosotros somos barro. Si ves una forma de un vaso, glorifique a Dios porque Él está haciendo. Él es el alfarero. Él es el alfarero. No te enojes porque te hizo así o así. Yo, por ejemplo, por ser un poco grande, no me enojo. Entra un montón de cosas, no me enojo. No te enojes, y Él es el alfarero. Rendite en sus manos para que amase. Y si quiebra algo, no te enojes, está haciendo algo nuevo. Está perfeccionando. Esa es la vida del discípulo y esa es la mente del discípulo. Hacer discípulo es aprender que la dádiva más grande de un hombre es ser perdonado, justificado, santificado por el lavamiento de la regeneración por el Espíritu de Dios en una vida espiritual nueva, conectada plenamente en Dios por el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y termino con una pregunta. ¿Eres cristiano o discípulo de Jesús? Lleva la respuesta contigo a tu casa. Recuerda, ser un trabajador, dispuesto a trabajar en la obra del Señor, ser espontáneo. Ser espontáneo, a Jesús nos dijo, y escuche, por eso Jesús dijo, el que dice que me ama y no guarda, mentiroso es. Es decir, no digas palabras a Jesús, demuéstralo en tu vida. Ser espontáneo, estar disponible. Jesús es la prioridad en tu vida. Estar dispuesto a pagar el precio de ser discípulo de Jesús. Si tu respuesta es sí, amén, siga así y aún más. Si la respuesta es dudosa, pedirle perdón a Dios. Clame por misericordia. Clame, recuerde que el mensaje, la palabra de Dios no es para condenarnos, sino para que podamos retratarnos y mirar en su luz las tinieblas que tenemos adentro y que tengamos un corazón arrepentido para que Él nos transforma y nos cambia. A ti te damos las glorias, Señor. Agradecidos por tu palabra, agradecidos por habernos llamado, agradecidos por ser nuestro maestro, nuestro buen maestro, que en tu mano está la vara y el cayado, que nos lleva en campos verdes, pero camina con nosotros en valle de sombra de muerte, que nos disciplina por ser tus hijos, que nos azota porque nos ama. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Padre, a evaluar nuestras vidas y que podamos responder a nosotros mismos sabiendo que tú, que escudriña los corazones y las mentes, sabe todas las cosas. Y que podamos realmente, Señor, contestar sinceramente si somos trabajadores. Y si estamos realmente dispuestos a trabajar en tu obra. Si somos realmente espontáneos a tu llamado, a obedecer tu palabra, a poner por práctica tus estatutos, a estar disponibles a tu llamado, a servirte sirviendo a los otros, a tenerte como la prioridad desde abrirse nuestros ojos de la mañana hasta acostarnos y dormir inconscientemente en una noche que no sabremos si tendremos otro día. Que tú seas la prioridad. Que tú seas la prioridad, Señor, en nuestro trabajo, con nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros colegas de trabajo. Que tú seas la prioridad, Señor. Y por encima de todo, Señor, que estemos dispuestos a pagar el precio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, sabemos que nadie nace discípulo perfecto, sino el discípulo es moldeado por ti, es transformado por ti, es exhortado por ti. Al punto que a Pedro le dijiste, aléjate de mí, Satanás. Y eso debe hablarnos, Señor, de que podemos fallar,
Podemos estar totalmente desconectados de la realidad de ser discípulos. Podemos estar totalmente, Señor, lejos del contenido pleno de esta palabra. Pero restáuranos, Señor. Resplandezca tu luz sobre nosotros y ayúdanos a vivir como discípulos. Ayúdanos a caminar como discípulos, que suenan en nuestros corazones estas palabras, que podamos ser perfeccionados por ti para adorarte y bendecirte en nuestros hechos, no solo en las palabras, ni en nuestras meras pensamientos. Te damos las gracias. Te ruego que bendiga a mis hermanos, bendiga sus vidas, bendiga a los que están, los que no están. Te suplicamos que podamos, por medio tuyo, en este pequeño cuerpo, podemos ser perfeccionados y perfeccionándonos unos a otros para que seamos mejores discípulos para la gloria y la honra de tu nombre. Te agradecemos, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén.